La selva estaba fuera de control. La tormenta había borrado los caminos, arrancado árboles enteros y convertido el suelo en una trampa líquida. El ruido era tan intenso que ningún animal podía oír nada más. Ninguno, excepto ella. La leona se detuvo en seco. Entre el estruendo del trueno y el crujir de las ramas, escuchó algo que no encajaba. No era viento, no era lluvia, no era un animal adulto. Eran sonidos pequeños, irregulares, desesperados. Avanzó con el cuerpo tenso, lista para atacar si era necesario. Cada instinto en ella gritaba lo mismo: no te detengas. Pero el sonido volvió a aparecer, más débil esta vez, como si estuviera a punto de desaparecer para siempre. Entonces los vio, 3 cuerpos diminutos, empapados, temblando en la oscuridad, solos, vulnerables, exactamente el tipo de escena que la selva resuelve sin dudar. La leona dio un paso al frente. El mundo parecía esperar una sola cosa de ella. Pero ocurrió algo que no debería ocurrir. La leona bajó su cuerpo y en lugar de atacar, los cubrió con él. La lluvia golpeaba su lomo. El peligro la rodeaba. Ella no se movió. Aquella noche, la selva no entendió lo que estaba viendo, y nadie podía imaginar que esa decisión, tomada en medio del caos, estaba a punto de cambiar el destino de todos. Antes de la tormenta. Antes de la noche imposible, antes del sonido que no debía existir, la leona avanzaba por la sabana con un peso doble, el de su vientre y el de un territorio que ya no ofrecía garantías. Cada paso levantaba polvo seco, cada respiración arrastraba calor. El mundo estaba en una de esas épocas en que la vida se mide en errores evitados. Había estado embarazada durante meses, pero el tiempo no había sido generoso. Las manadas migraron antes de lo previsto. Las lluvias fallaron. La caza se volvió un juego cruel de gasto y pérdida. Correr significaba gastar energía que no siempre regresaba en forma de alimento. Aún así, seguía intentándolo. Cazaba presas pequeñas cuando podía. A veces lograba algo, a veces no. En esas ocasiones, se recostaba a la sombra mínima de un árbol y esperaba a que el mareo pasara. Lamía su vientre con insistencia, como si ese gesto pudiera explicarles a las crías por qué el mundo estaba siendo tan duro incluso antes de recibirlas. Pero su cuerpo comenzó a enviar señales que no conocía. No era solo hambre, no era solo cansancio. Había días en los que el dolor aparecía sin aviso, profundo, interno, como si algo no estuviera encajando del todo. En otros momentos, el aire parecía insuficiente, incluso en reposo. La leona se detenía, respiraba lento y luego continuaba, porque detenerse demasiado tiempo también era peligroso. Nadie lo veía. La sabana no observa, la sabana exige. Las noches se hicieron más largas. El frío descendía rápido y sin misericordia. La leona buscaba lugares cerrados, hondonadas, sombras densas. Dormía poco, se despertaba mucho. Cada movimiento dentro de su vientre era recibido con una mezcla de alivio y preocupación. Había esperanza, sí, pero era una esperanza tensa. Cuando llegó el momento del parto, no hubo señales previas de calma. No hubo un lugar perfecto, solo un rincón de tierra ligeramente protegida del viento, elegido más por urgencia que por seguridad. El dolor llegó de golpe. La leona se recostó. Su respiración se volvió irregular. Empujó con la fuerza que aún conservaba. El primer cuerpo cayó sobre la tierra húmeda. Ella lo atrajo hacia sí de inmediato, lamiéndolo con cuidado automático, desesperado. Esperó, empujó de nuevo, otro cuerpo, luego otro. El ritual se repitió: limpiar, acercar, esperar. Pero el mundo no respondió. No hubo movimiento, no hubo sonido, no hubo resistencia. La leona insistió. Empujó con el hocico.
Llevó los cuerpos a su pecho, los cubrió con su calor. Pasaron minutos, luego horas. El amanecer comenzó a insinuarse con una luz gris, indiferente. Nada cambió. El silencio se volvió insoportable no por su volumen, sino por su permanencia. Durante 2 días completos, la leona no se movió de allí. No cazó, no bebió. Permaneció junto a los cuerpos como si el tiempo pudiera retroceder si ella se negaba a aceptar el resultado. Cada intento de alejarse terminaba con ella regresando, recostándose otra vez, cubriéndolos del frío que ya no importaba. Pero la sabana no concede treguas prolongadas. El hambre regresó, más fuerte. Los olores comenzaron a atraer presencias lejanas, miradas que no respetan el duelo. El instinto de supervivencia, ese que no se apaga ni siquiera con el corazón roto, comenzó a empujarla. La leona se levantó al tercer día, no miró atrás, caminó sin dirección clara, no marcó territorio, no respondió a sonidos lejanos. Se movía como un cuerpo que aún no había decidido si quería seguir existiendo, pero que no sabía cómo dejar de hacerlo. Pasaron días así, quizá más. El tiempo perdió forma. Entonces el aire cambió. El viento trajo humedad. El cielo comenzó a cerrarse demasiado rápido. Nubes densas, bajas, cargadas de algo que no era solo lluvia. La primera gota cayó sobre su lomo como un aviso. La segunda, como una promesa. Cuando la tormenta finalmente estalló, lo hizo sin gradualidad. El mundo se volvió ruido, el suelo inestable, los árboles peligrosos. La leona avanzaba buscando refugio cuando algo atravesó el estruendo. Un sonido breve, débil, imperfecto. No era trueno, no era viento. Se detuvo. Volvió a escucharlo. Y por primera vez desde la pérdida, algo dentro de ella reaccionó antes que el cansancio. Giró lentamente hacia la selva cerrada. Aún no sabía qué estaba siguiendo, solo sabía que no podía ignorarlo. Y así, bajo la lluvia que borraba huellas y certezas, la leona dio el primer paso hacia un destino que no estaba escrito para ella, pero que la estaba esperando. La lluvia ya no distinguía el cielo de la tierra. Caía con una furia desordenada, golpeando hojas, troncos y cuerpos con la misma indiferencia. El viento se colaba entre los árboles como un animal ciego, arrancando ramas, empujando raíces, deshaciendo caminos que habían tardado años en formarse. La selva, que de día imponía respeto, de noche se volvía impredecible. La leona avanzaba con dificultad. Cada paso era un cálculo. El suelo se abría bajo sus patas, convertido en una mezcla traicionera de barro y agua. No corría, no podía. Su cuerpo aún llevaba la marca de la pérdida reciente, músculos debilitados, respiración irregular, una fatiga que no se había ido con los días, y aún así seguía adelante. El sonido volvió a surgir entre un trueno y otro. No era constante, no era fuerte. Era un error dentro del caos, una interrupción mínima que no encajaba con el resto del mundo. Un lamento breve, luego silencio, luego otro. La leona se detuvo por completo. Su cabeza se alzó. Sus orejas giraron buscando precisión. El instinto intentó imponerse, empujándola a ignorar lo innecesario, a buscar refugio, a preservar lo poco que le quedaba de fuerza. Pero algo más profundo, menos claro, la mantuvo inmóvil. Siguió el sonido. La vegetación se cerraba cada vez más. El agua le llegaba a media pata. Raíces ocultas la obligaban a bajar la cabeza, a avanzar lenta, expuesta. El aire estaba cargado de olores superpuestos, tierra recién rota, hojas trituradas, miedo. Entonces lo vio. Entre dos grandes rocas, casi oculto por musgo y ramas caídas, había un hueco, una gruta pequeña, inestable, como si nunca hubiera estado pensada para durar. Desde su interior, el sonido volvió a salir, esta vez más débil. La leona se acercó con cautela. No era el olor de una presa habitual.
No era el olor de un adulto, era algo joven, demasiado joven, y estaba impregnado de pánico. Un relámpago iluminó el interior por un instante. 3 cuerpos pequeños, encogidos unos contra otros, piel oscura, empapada, brazos delgados aferrándose sin coordinación, ojos enormes reflejando la luz como si el mundo entero se les viniera encima. Los bebés gorila. La escena se congeló en la mente de la leona. No como una imagen clara, sino como una superposición confusa de recuerdos y realidad. El tamaño, la fragilidad, la forma en que se tocaban buscando calor. Todo eso activó algo que no estaba preparado para despertar tan pronto. Su cuerpo reaccionó primero. Las garras se afirmaron en el barro. Los músculos se tensaron. Su mandíbula se cerró lentamente. El instinto de caza, ese que no pide permiso, surgió con fuerza. Aquello era, según todas las reglas de la selva, una oportunidad. Pero la selva no siempre sigue sus propias reglas. Antes de que pudiera avanzar, un estruendo sacudió la gruta. Una roca cedió. El suelo vibró. Parte del refugio se desmoronó, cayendo a centímetros de los cuerpos pequeños. Uno de ellos emitió un sonido distinto, más corto, más apagado, como si el miedo ya hubiera agotado sus fuerzas. La leona retrocedió medio paso. El olor cambió. Entre el miedo y la lluvia apareció algo más. Metal viejo, humo distante, sangre que no era reciente. Un rastro artificial, fuera de lugar, que no pertenecía a ningún animal de la zona. La leona alzó la cabeza y miró más allá de la gruta, hacia la selva oscura. No vio a nadie, pero su cuerpo reconoció la señal. Aquello no era abandono, era consecuencia. La tormenta no dio tiempo para reflexionar. Otro trueno, otra vibración. La gruta no resistiría mucho más. Quedarse allí era condenar a esos cuerpos pequeños a quedar sepultados, con o sin su intervención. La decisión se comprimió en un instante. No fue una elección razonada, no fue compasión consciente, fue memoria corporal, el peso muerto de cuerpos que no respondieron, el silencio que había seguido, el vacío que aún no se cerraba. La leona avanzó. Los pequeños se encogieron aún más, como si quisieran desaparecer dentro de sí mismos. Uno alzó una mano temblorosa, no para defenderse, sino para tocar a otro, asegurarse de que no estaba solo. Ese gesto terminó de romper lo que aún resistía. La leona bajó la cabeza, luego el pecho, luego todo su cuerpo. Se colocó frente a la entrada de la gruta y con un movimiento lento pero firme se tumbó parcialmente sobre los cuerpos pequeños, cubriéndolos. La lluvia golpeó su lomo con violencia. El agua resbalaba por su pelaje, cayendo en cascada a los lados. El viento empujaba. La noche avanzaba. Ella no se movió. El calor comenzó a hacer efecto. Los temblores de los pequeños disminuyeron, apenas perceptibles, pero reales. Sus respiraciones encontraron un ritmo irregular, torpe, pero vivo. La leona mantuvo la cabeza erguida, alerta a cada sonido. Ojos brillando en la oscuridad, mandíbula cerrada. El mundo podía derrumbarse alrededor, pero no atravesaría ese cuerpo. La tormenta siguió durante horas. Cuando finalmente comenzó a ceder, nada era igual. La gruta había quedado dañada, el terreno inestable. Y bajo el cuerpo cansado de la leona, 3 vidas seguían respirando, sin saber que aquella noche había alterado el curso de algo mucho más grande que ellas. El amanecer estaba cerca, y con él la selva exigiría una respuesta, porque proteger durante una noche es un acto, pero decidir qué hacer al día siguiente, eso define un destino. El amanecer no trajo alivio. Llegó lento, pesado, filtrándose entre nubes bajas que aún retenían restos de la tormenta. La luz era pálida, sin brillo, como si incluso el sol dudara antes de mostrarse. La selva goteaba. Cada hoja liberaba agua acumulada. El suelo respiraba humedad.
La leona seguía en la misma posición. Había pasado la noche entera despierta, con los músculos tensos, el cuerpo rígido, la mente alerta a cada sonido. El cansancio no había desaparecido, se había transformado en algo más denso, más profundo, pero debajo de ella los cuerpos pequeños seguían respirando. Eso era lo único que importaba. Cuando el primer gorila se movió con algo parecido a intención, la leona bajó la cabeza lentamente, no para tocarlo, solo para observar. El pequeño intentó incorporarse, falló y cayó de costado. No lloró, solo emitió un sonido breve, frustrado. El segundo se arrastró torpemente hacia el calor que conocía. El tercero permaneció inmóvil unos segundos más, como si no terminara de confiar en que la noche había terminado. La leona no los apuró, pero el mundo sí. El olor del amanecer traía información nueva, demasiada. La tormenta había limpiado el aire, y ahora cada rastro era más nítido. Olores de depredadores que se movían con cautela, atraídos por la alteración del territorio. Olores de animales heridos, olores de oportunidad. La gruta ya no era segura. Una de las rocas había quedado desplazada. Bastaba otro deslizamiento para sellar la entrada por completo. Permanecer allí no era protección, era espera. La leona se levantó con cuidado. El movimiento provocó un reflejo inmediato en los pequeños. Se encogieron, se apretaron entre sí, sin huir, sin atacar, solo resistiendo como podían. La leona dio un paso atrás, despacio, reduciendo su tamaño, su presencia. Luego avanzó de nuevo, esta vez rodeándolos. Su cuerpo formó un muro. El mensaje era simple: moverse. No entendían el rumbo, pero entendían el ritmo. Avanzaron lentamente. Cada metro era una negociación con la gravedad. El barro se aferraba a sus extremidades pequeñas. Las raíces se convertían en trampas. Uno cayó, otro lo esperó. El tercero emitió un sonido bajo, no de miedo, sino de contacto. La leona redujo aún más la velocidad. No miraba atrás constantemente. Sentía. Escuchaba respiraciones, deslizamientos, pausas. Ajustaba su paso a ellos, algo que nunca había hecho con nadie. A pocos metros, el terreno se abría en un claro pequeño, rodeado de arbustos densos y árboles bajos. No era un refugio ideal, pero ofrecía visibilidad. Allí, cualquier amenaza tendría que mostrarse. La leona se detuvo, colocó su cuerpo entre el viento y los pequeños. Se sentó, no se acostó. Aún no. Primero observó, evaluó, midió el pulso del lugar. El día avanzó sin prisa. Los pequeños se movían poco. El cansancio los mantenía cerca del suelo. La leona permitió que se acercaran a su costado. No los tocó directamente, pero tampoco se apartó cuando uno apoyó la cabeza en su pata, buscando estabilidad. El contacto fue breve. Suficiente. Los sonidos comenzaron a cambiar. Un crujido demasiado cercano, un movimiento que no pertenecía al viento, una pausa antinatural entre insectos. La leona alzó la cabeza de inmediato. Su postura cambió. El aire alrededor pareció tensarse. Entre los arbustos, algo observaba. No atacó, no avanzó, solo midió la escena. Una leona cansada, 3 cuerpos jóvenes que no encajaban. Una combinación que la selva no reconocía como estable. La leona mostró los colmillos. No rugió. El mensaje no era agresión, era certeza. El movimiento retrocedió, no rápido, con cálculo, como si prometiera volver. La leona permaneció en pie mucho tiempo después de que el peligro se disolviera. Solo cuando el sol estuvo más alto, se permitió bajar el cuerpo. Los pequeños aprovecharon ese momento, se acercaron más. El calor regresó. Ese día no hubo caza, no porque no hubiera hambre, sino porque no había margen. Al caer la tarde, la leona entendió algo con claridad incómoda. Aquello no era una decisión de una noche, no era un acto aislado. Si se quedaba, tendría que hacerlo de verdad, moverse, proteger.
buscar alimento sin dejarlos expuestos. La selva no había aprobado nada, solo había permitido que siguieran respirando un día más. Cuando el sol se ocultó, los sonidos nocturnos regresaron con cautela. La leona se colocó de nuevo en posición de vigilancia. Los pequeños se acomodaron cerca, más confiados, pero aún alertas. La noche cayó, y con ella una certeza que ya no podía ignorarse. Sobrevivir juntos una noche había sido improbable. Sobrevivir otra requeriría algo más que instinto. Requeriría un compromiso que la selva rara vez permite y que casi nunca perdona. El tercer día marcó la diferencia. El hambre ya no era una advertencia lejana. Era una presión constante, un pulso interno que exigía atención. La leona lo sentía en cada músculo. Sus fuerzas no eran infinitas, y lo sabía mejor que nadie. Sin alimento no habría vigilancia. Sin vigilancia no habría mañana, pero cazar significaba separarse. Observó a los pequeños durante largo rato. Ya no temblaban como la primera noche, pero seguían siendo frágiles. Sus movimientos eran torpes, sus respiraciones rápidas. El mundo aún no les pertenecía. El viento trajo información clara. Una presa pequeña, cercana, moviéndose contra la corriente del aire. Posible, rápida, exigía precisión y tiempo. La leona eligió un lugar. Un conjunto de rocas bajas, cubiertas por raíces gruesas y vegetación cerrada. No ocultaba del todo, pero rompía las líneas de visión. Empujó a los pequeños hacia el centro con el hocico, uno por uno, con una firmeza que no admitía discusión. Se quedó frente a ellos unos segundos más, registrando sonidos, olores, posiciones. Luego se fue. No corrió, avanzó con rapidez medida, sin mirar atrás. Cada metro que la alejaba, tensaba algo nuevo en su interior. Nunca antes había cazado con la atención dividida. Nunca antes había sentido que una distancia tan corta pudiera ser tan peligrosa. El acecho fue breve. La experiencia aún vivía en su cuerpo, aunque el cansancio intentara entorpecerla. Un salto preciso. Un error evitado. La presa cayó. No perdió tiempo. Tomó lo necesario. Nada más. Regresó. El trayecto de vuelta se sintió más largo. Cada sonido se amplificaba. Cada crujido parecía una señal. Cuando por fin divisó las rocas, el aire se le liberó del pecho. Los pequeños seguían allí, vivos. No se movían mucho. Se habían apretado entre sí, como si hubieran aprendido algo esencial durante su ausencia: quedarse juntos. La leona dejó la presa a una distancia prudente. Los observó. No entendían del todo, pero el olor del alimento activó algo primario. Se acercaron con cautela. La necesidad hizo el resto. No fue suficiente para saciar del todo el hambre, pero fue suficiente para continuar. Ese fue el comienzo. Los días siguientes se organizaron en una rutina imperfecta. Moverse al amanecer cuando los sonidos aún eran bajos. Detenerse al mediodía cuando el calor aplastaba la selva. Buscar refugio antes de que la noche reclamara su dominio. La leona caminaba delante, los pequeños detrás. Aprendían rápido, no por imitación exacta, sino por observación. Aprendían cuándo detenerse sin razón aparente, cuándo no cruzar un claro, cuándo el silencio significaba peligro y cuándo era solo pausa. La selva no dejaba de probarlos. Una tarde uno de los pequeños se adelantó más de lo debido. Un movimiento brusco, una rama quebrada. El error fue mínimo, pero suficiente. El tiempo se comprimió. La leona reaccionó de inmediato, colocándose entre el sonido y el cuerpo joven. Su postura cambió. No atacó, no persiguió. Se hizo visible, inmensa, innegociable. La amenaza no avanzó, pero la lección quedó. Esa noche los pequeños no se separaron, durmieron más juntos que nunca. La leona permaneció despierta como siempre,
El cansancio era profundo, pero había algo nuevo sosteniéndola. No era esperanza, era obligación asumida. Pasaron las semanas, los cuerpos comenzaron a cambiar. Los brazos se volvieron más firmes, los desplazamientos más seguros, las caídas menos frecuentes. Ya no eran solo sobrevivientes de una noche imposible, eran presencias que la selva empezaba a reconocer. La leona también cambiaba. Cazaba presas más pequeñas y frecuentes, se movía menos distancia, elegía rutas con vegetación comestible para los pequeños, hojas tiernas, frutos bajos. No lo hacía por estrategia consciente, lo hacía porque su cuerpo había aceptado algo nuevo. Ya no solo cazaba para sí. Una tarde, mientras el sol descendía entre árboles húmedos, la leona se detuvo más tiempo del habitual. El cansancio la alcanzó de una forma distinta, no como urgencia, sino como advertencia. Los pequeños se detuvieron también. Uno de ellos dio un paso adelante, no hacia el peligro, hacia ella. Emitió un sonido bajo, corto, como si intentara marcar presencia. No era desafío, era contacto. La leona lo observó. Algo se acomodó en su interior. No borró la pérdida, no reemplazó nada, pero ocupó un espacio que había quedado vacío, evitando que se convirtiera en abismo. No eran sus crías, pero ya no eran solo algo que protegía, eran parte del camino. Sin embargo, la selva aún no había presentado su prueba más dura. Esa noche, el viento trajo un olor distinto, no animal. No reciente, un rastro viejo, persistente, que no pertenecía al ritmo natural del lugar. Metal, humo, presencia humana. La leona se detuvo de inmediato, los pequeños también, no por orden, por aprendizaje. El peligro no estaba encima, aún no, pero avanzaba, y esta vez no bastaría con mostrarse fuerte. El olor volvió al amanecer, no llegó de golpe. Se filtró lentamente entre los aromas húmedos de la selva como una mancha que no se puede limpiar del todo. La leona lo reconoció antes de verlo, antes incluso de escucharlo. Su cuerpo reaccionó con una tensión inmediata, distinta a la que provocan los depredadores. Esto no era hambre, no era territorio, era intención. Los pequeños también lo sintieron, aunque no supieran nombrarlo. Se detuvieron al mismo tiempo que ella. No avanzaron, no retrocedieron. Se agruparon, formando un bloque torpe pero unido. Ya no necesitaban señales para entender cuándo el mundo cambiaba de tono. La leona avanzó unos pasos, sola. El rastro era claro ahora. Pisadas profundas en el barro reciente. Ramas cortadas con violencia innecesaria. El aire arrastraba un eco metálico irregular que no pertenecía a ningún ciclo natural. No eran exploradores ocasionales, eran buscadores. Se movían en dirección a la gruta derrumbada. La leona entendió el peligro con una claridad incómoda. Aquello que había sido un refugio improvisado se había convertido en un punto de referencia. Un lugar alterado, visible, demasiado evidente para quienes saben leer el caos como oportunidad. No podía permitir que se acercaran a los pequeños. Eligió un desvío. Avanzó en dirección contraria, haciendo ruido deliberadamente. No se ocultó. Rompió ramas, pisó charcos, dejó que su presencia se sintiera. No era una huida. Era una provocación controlada. Funcionó. Las voces humanas se detuvieron, cambiaron de ritmo. El sonido metálico se ajustó. Algo se reorientó en la selva. La leona siguió avanzando hasta que el olor se concentró demasiado. Entonces se detuvo. Las figuras aparecieron entre la vegetación. No eran muchas, pero se movían con seguridad aprendida. Sus miradas no mostraban sorpresa, sino cálculo. La leona mostró los colmillos de inmediato, el cuerpo bajo, el peso distribuido para reaccionar. Un paso más, y no habría vuelta atrás. El instante se rompió por un error mínimo. Desde atrás, uno de los pequeños avanzó. No fue desafío, no fue valentía, fue costumbre reciente,
seguirla. El movimiento fue breve, pero suficiente. Las miradas humanas se desviaron. El interés cambió de forma. Ya no era solo ella. La leona reaccionó con una velocidad que no recordaba tener. Rugió, no como advertencia territorial, sino como ruptura. El sonido atravesó la selva, rebotó en troncos y rocas, alteró el equilibrio del momento. Los humanos retrocedieron medio paso, sorprendidos. Nadie esperaba eso. Nadie esperaba verla allí, ni verla así. Ese segundo fue decisivo. La leona giró, empujó a los pequeños hacia la espesura con el cuerpo, no con violencia, sino con urgencia. Luego avanzó en sentido contrario, ampliando su silueta, ocupando espacio, rompiendo líneas de visión. Uno de los humanos levantó el objeto metálico, otro dudó. La leona no esperó. Se lanzó hacia un costado, no para atacar, sino para obligarlos a moverse. El ruido fue suficiente, la confusión, breve pero efectiva. Cuando el silencio regresó, ella ya estaba de vuelta con los pequeños, internándose en una zona más cerrada, más difícil, menos accesible. No se detuvieron hasta que el aire cambió. Solo entonces la leona se permitió bajar el ritmo. El costo llegó tarde. Su respiración era pesada. Una de sus patas traseras no apoyaba del todo bien. No era una herida abierta, era algo más traicionero, un mal apoyo, una torsión mal resuelta, un daño que no grita, pero se queda. Aquella noche no cazó. Los pequeños permanecieron despiertos más tiempo del habitual. No jugaban, no exploraban, observaban. Aprendían que no todos los peligros se resuelven mostrando fuerza, que algunos exigen retiradas largas, cambios definitivos. Los días siguientes confirmaron lo inevitable. La leona evitaba zonas abiertas. Sus rutas se volvieron más largas, más cerradas. Descansaba con mayor frecuencia. La pata respondía, pero no igual. Cada movimiento exigía cálculo. Y sin embargo, seguía adelante, porque ahora, cuando el olor humano reaparecía a lo lejos, algo distinto ocurría. Los pequeños, ya no tan pequeños, reaccionaban antes. Se adelantaban unos pasos, no para atacar, para ocupar espacio, para formar una presencia nueva, inesperada, un frente. La leona comenzó a quedarse ligeramente atrás. Al principio fue casual, luego necesario. Una tarde el viento volvió a traer ese rastro artificial, débil, distante. La leona se tensó, pero no avanzó. Los cuerpos grandes que la rodeaban ya estaban allí. Se movieron con calma, formando un arco protector. Sus miradas eran firmes, sus posturas seguras, no imitaban a la leona. Habían desarrollado su propio lenguaje corporal, su propia forma de decir no. La amenaza no se acercó, se disolvió en la distancia, como tantas cosas que no encuentran lo que esperaban. La leona permaneció inmóvil unos segundos más. Luego exhaló lentamente. No sabía cuánto tiempo más resistiría su cuerpo. No sabía cuántas rutas nuevas tendría que aprender. Pero algo había cambiado para siempre. Por primera vez, no era ella quien absorbía todo el riesgo. La protección había comenzado a moverse hacia afuera. Y aunque la selva aún no había dicho su última palabra, el equilibrio ya no dependía de una sola vida. El tiempo no llegó de golpe. Se anunció en detalles, en una casa que terminó antes de lo esperado, en un salto que ya no fue necesario, en una pausa más larga bajo la sombra. La leona envejecía, no como un colapso, sino como un descenso lento. Su cuerpo seguía siendo fuerte, pero ya no insistía. Elegía, medía, escuchaba señales que antes habría ignorado. La pata dañada marcaba el ritmo de los días. No dolía siempre, pero nunca se olvidaba. Los gorilas lo entendieron sin palabras. Ya no caminaban detrás de ella, caminaban a su alrededor.
Sus cuerpos, ahora grandes y sólidos, ocupaban el espacio con naturalidad. Cuando se detenían, lo hacían formando una estructura casi perfecta. Uno atento al frente, otro a los costados, otro detrás. No era una orden, era costumbre aprendida. La selva también lo notó. Los depredadores evitaban ese grupo extraño. No por miedo a la leona, sino por respeto a algo que no podían leer del todo. No era una familia convencional, no era una amenaza típica, era una anomalía estable. Las estaciones cambiaron más de una vez. Hubo días de abundancia moderada, días de escasez manejable. Los gorilas se alimentaban de hojas, frutos y raíces. La leona cazaba menos, pero lo suficiente. Cuando no podía, ellos esperaban. Cuando se detenía, ellos vigilaban. Una tarde, el viento trajo de nuevo el olor humano, lejano, difuso. La leona alzó la cabeza, alerta por reflejo, pero no se levantó. Los gorilas ya estaban en movimiento. Avanzaron unos pasos. No corrieron, no gritaron, simplemente se mostraron, ocupando el claro, cerrando el paso, haciendo evidente que no habría acceso fácil. El olor se disipó. La leona cerró los ojos unos segundos. No por cansancio, por reconocimiento. Había llegado el momento en que ya no era ella quien sostenía todo. Con el paso de los días, sus descansos se hicieron más frecuentes. Elegía un árbol amplio, uno que conocía bien, donde la luz caía de forma pareja. Allí se recostaba, los gorilas se acomodaban alrededor como siempre. A veces uno se sentaba a su espalda, otro permanecía de pie, el tercero observaba el horizonte. Nadie lo decidía, simplemente ocurría. Una mañana el aire amaneció más fresco de lo habitual. La selva estaba inusualmente quieta, no había señales de peligro, tampoco de urgencia. La leona no se levantó de inmediato. Respiró hondo. Una vez, luego otra. Los gorilas se acercaron. No hubo inquietud, no hubo sonidos bruscos, solo presencia. Sus manos grandes tocaron la tierra cerca de ella. Sus cuerpos formaron un círculo más cerrado que de costumbre. La leona abrió los ojos. Observó lo que había a su alrededor. No con nostalgia, sino con claridad. Aquello no había sido un reemplazo. No había llenado el vacío de la pérdida. Había transformado su forma. Lo que nació del duelo se había convertido en continuidad. Cerró los ojos otra vez. El sol avanzó lentamente por el cielo. La selva retomó sus sonidos poco a poco. Insectos, aves, viento suave. Los gorilas permanecieron inmóviles durante horas. No se turnaron, no se distrajeron. Cuando finalmente se levantaron, lo hicieron sin prisa. La leona ya no respiraba. No hubo agitación, no hubo ruptura, solo un silencio distinto, profundo, respetado. Los gorilas no se alejaron de inmediato, permanecieron allí un tiempo que la selva no mide. Luego, uno por uno, tocaron el suelo donde ella había estado. No era despedida, era registro. A partir de ese día, el grupo nunca volvió a moverse igual. Nunca dejaron atrás a los más débiles. Nunca cruzaron un claro sin observar primero. Nunca permitieron que una amenaza se acercara sin ser vista. La selva, con el tiempo, incorporó esa presencia a su equilibrio. Y aunque la leona ya no caminaba entre ellos, su forma de estar seguía marcando el paso, en cada pausa, en cada desvío, en cada decisión silenciosa de proteger antes de avanzar, porque algunas vidas no se prolongan en el cuerpo, sino en la conducta que dejan atrás. La leona que perdió a sus crías no fue recordada por su fuerza ni por su ferocidad. Fue recordada, aunque nadie lo dijera, por haber elegido quedarse cuando lo más fácil habría sido irse.